Si hay alguna pregunta o algo que alguien... Espérese, querido amigo, espérese. Sí, ¿no? Vienen ahora las preguntas. Pero yo quiero decirles que esta ha sido una conferencia magistral. Esto ha sido fantástico. Lo que ha hecho nuestro amigo Guillermo Arango, este gran intelectual, ha sido fantástico y nos sentimos orgullosos, el Pen Club se siente orgulloso de contar entre sus miembros a un intelectual, a un pensador, a un ser humano con esa fibra humana como lo es Guillermo Arango. Esta tarde ha sido maravillosa para nosotros y hemos tenido el privilegio que estas 3 conferencias se han grabado, que se terminan hoy, y aunque a ella no le guste decirlo, tengo que decirlo, que es gracias a el apoyo que nos ha dado la doctora, nuestra querida Matilde Álvarez. Gracias a Matilde esto se ha grabado, queda en la historia. Y yo oía a Guillermo y me dio una imagen viva, porque imaginé una enorme llaga sangrante, que es la tiranía totalitaria. No vamos a ponerle nombre a esta. Sabemos a cuál nos referimos. Todas las tiranías totalitarias. Y vi la llaga sangrante de esa tiranía y vi el dedo de la poesía de Heberto Padilla hurgando en esa llaga, lastimándola, porque la maldad no puede sanar. Y como decía, creo que en la vez anterior, cuando el recital de poesía, no me recuerdo exactamente si fue Chucho Herrera o fue Ángel Cuadra, uno de ellos dos dijo: dentro de 300 años nadie se acordará de Fidel Castro, pero de Heberto Padilla y de poesía todo el mundo se va a acordar. Heberto, más allá de ser un magnífico poeta, fue un instrumento de la historia. Yo creo que, como decía nuestro amigo cuando le dijo: Heberto, tú no tienes color en tu poesía. El libro no tiene color. Bueno, ¿no? Él ni cuenta se daba. Pero se sorprendió. Sí, esa cara que pone, los que han conocido a Heberto, le decía, él era así como, primera noticia. La cara de primera noticia, como si no se lo subiera, y después hizo así. Lo escribió en blanco y negro, dijo. Bueno, o sea, fue un instrumento del momento, claro, un hombre dotado de sensibilidad, de poesía, pero fue un instrumento de la historia del momento que fue más allá de su vida física y de sus posibilidades como simple ser humano. Y bueno, porque yo digo todo esto porque me ha emocionado la conferencia de nuestro amigo Guillermo Arango. Así que yo creo que la palabra es de ustedes para conversar sobre el ensayo, sobre Guillermo, sobre Padilla, y hay cuestiones interesantes porque Guillermo fue amigo personal de él desde joven, desde muy joven. Abundar más quién era Heberto Padilla. Yo empiezo con esa pregunta. ¿Quién era Heberto Padilla? ¿Cómo era Heberto? Pues fíjate, cuando estuvo las veces que estuve mucho tiempo con él estuvo de profesor visitante en Ohio State, en la universidad, y nos veíamos a diario y cenábamos con mucha frecuencia. Y Heberto era un gran conversador, hablaba de todo y hablaba del caso Padilla, pero nunca le pregunté nada. Si él habló de eso fue porque él quiso hablar y lo trajo al tapete, ¿verdad? Pero nunca yo le pregunté nada de aquello. Y hablaba, y claro, amigos y enemigos, nombres que me reservo, casi todos han fallecido, pero quizás todavía tienen familia en Estados Unidos. ¿Quién era el verdadero amigo? ¿Quién venía a espiar? Etcétera, etcétera. Eso, nada. Y eso,
Belkis, cuando escribe ella sus memorias, ella tendrá que darse el lujo de explicar todo eso. Aunque ella no se queda callada, ¿verdad? Con esto que ha pasado ahora con el libro de Néstor. Norberto Fuentes, ¿no? No se ha quedado callado, no sé si lo han visto lo que dijo ella. Así que eso se lo dejo ahí. Una cosa de Berto, que es algo, gran poeta cubano, todo. No busquen las raíces poéticas de Berto en la poesía cubana. Quizás alguna que otra cosa en la poesía española. La raíz poética de Berto está en la poesía inglesa, la poesía romántica. Era su lectura favorita. Tradujo al español en esos 10 años que estuvo ahí de traductor. Pero algunos poetas rusos también lo influenciaron mucho. Así que en eso siempre pienso de Berto, la idea que tengo así era como Martí era universalista, ¿verdad? Su formación fue tremenda, ¿verdad? No era específicamente 100% cubana. Y él hablaba de todo eso, le fascinaba. Y la poesía también inglesa del siglo XX, hablaba de Eliot, hablaba de una lástima, yo lo conocí, que no pudo conocer a Auden, porque le fascinaba Auden también. Auden falleció en el año 73. Y sus conversaciones iban así de todo. Hablaba también de los ensayistas franceses, hablaba de algo de la poesía latinoamericana también. Eberto de verdad era un verdadero libro, ¿verdad? Dejar que hablara, y nunca era aburrido, Así que, bueno, no sé qué más puedo decir. ¿Alguien más? Yo veía que esta Maricel asentía con la cabeza, asentía. No, es que si hablar un poquitito más alto, te podrían escuchar los caballeros acá que no se oyen. ¿Que hablar más alto? Yo conocí también a Padilla y coincido contigo, Guillermo, que era un gran conversador. Muy culto y sus conversaciones eran muy amenas, nunca aburría. Pero me pasó una cosa que ahora sí es lo que me llamó la atención. Y te voy a hacer la pregunta, a ver si dijiste que tú nunca le preguntaste del caso de Padilla, que él hablaba del caso de Padilla, pero tú nunca preguntaste. Yo tampoco nunca le pregunté. Nunca. Había como una especie de un tema tabú y uno no lo abordaba. ¿Por qué no lo haríamos? Sí, yo nunca le pregunté. Y las veces que hablamos de aquello, o que él habló de aquello, fue porque lo trajo al tapete. No porque yo le preguntara o alguien más le preguntara. Siempre tuve respeto por aquello y él habló porque hablaba. Pero se convirtió como un tema tabú, casi. Sí, no sé si le gustaba o no le gustaba, él lo trataba, cuando hablaba de ello era porque no sé si tendría necesidad o si estaba hablando de algo más y aquello salió a reducir, así que era... Bueno, yo eso tengo una explicación y más o menos, Luis, si te recuerdas, cuando Morelli inició este ciclo de estas 3 conferencias, se planteó este mismo caso y yo di mi opinión. Padilla era un cubano, Padilla era un machista, no podía escapar de eso. Hubo mucha polémica porque la gente empezó a decir no, porque se quebró, que a la primera galleta empezó a hablar, que después hubo que casar, que callarlo, que se autoinculpó. Pero eso es lógico que suceda en ese tipo de sistema. Y el ejemplo que yo puse, que cuando las purgas en los años 30 en la Unión Soviética quebraron a los viejos bolcheviques, esos bolcheviques que hicieron la revolución junto a Lenin, Trotsky, cuando Stalin no era nadie,
los quebraron, los hicieron leña prácticamente. A Padilla tuvieron todo el tiempo para calibrarlo, desde que fue premiado y editado, luego censurado fuera del juego, hasta el año 71. La tapa al pomo fue el último recital que él dio en la UNIAC, que fue cuando lo prendieron. Lo calcularon bien, lo calcularon bien. Y yo creo que eso no fue él como hombre, quizás, como cubano, como hombre cubano, él vivió con eso. Pero eso es insignificante frente al cisma que causó fuera del juego. Y hoy en día estamos aquí y mira cómo se ha engrandecido Padilla a través de su poesía. Y yo puedo comprender ese sufrimiento personal como hombre que él tuvo. Pero esos son los avatares de luchar, de enfrentarse contra una tiranía de ese tipo. Además, Guillermo, y yo te escuchaba, Padilla se fue de él, se salió de él, fue más allá. Fue el instrumento de una época, de una poesía y de una contestación que Cuba necesitaba. Así lo interpreto yo. Yo creo que Padilla está eximido de cualquier otra cosa. Bueno, lo que pasó fue que dejó de ser poeta y se convirtió en un hito. Claro. ¿Verdad? Un hito. Ya no fue fuera del juego de Padilla, fue el caso Padilla. Fue el hito. Y eso lo marcó de por vida, porque eso lo marcó de por vida. Pero también le reventó el sistema en el rostro. Y hoy, 50 años después, estamos hablando de eso y ahí está esa mancha, que el régimen no se puede librar de eso, de lo que le hicieron a Padilla, de lo que le hicieron a su esposa y otros intelectuales más. Eso nadie se libra. Siglos antes de lo que tú dices que le pasó a Albertini y a Russo, está el ejemplo de Galileo Galilei. Galileo Galilei se retractó ante la iglesia porque lo iban a matar si no se retractaba de su teoría y de todo lo que él planteaba. Ese es el ejemplo más antiguo que yo creo que tengo que conozco, bueno, de retractación. No, y mira, el mismo... Para poder seguir trabajando. El mismo Boris Pasternak, que fue premio Nobel de Literatura, y creo que inspiró mucho a Padilla. Yo creo que Padilla se inspiró mucho en él también. No recogió el premio Nobel, lo rechazó, no fue. Por presiones y porque le dijeron que tenía que vivir fuera de Rusia si se iba. Un creador de esa naturaleza no puedes tú circunscribirlo a su forma corpórea, a su vida física. Escapa, el pensamiento escapa, pienso yo eso. ¿Sabes lo que es muy interesante? Cuando se somete un poemario a un concurso, el autor no es conocido, hay que poner un lema, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el lema de Padilla? ¿Cuál fue el lema de Padilla? Vivir la vida no es cruzar un campo, que es un verso de Pasternak. Muy cierto. Vivir la vida no es cruzar un campo, que es un verso de Pasternak. Mi querido José, que estás tan callado hoy y otras veces no lo has estado. Sí, a ver, señora. Casualmente cogí el libro que nos trajeron hoy de y estaba leyendo aquí al final de la contraportada que dice: lo que verdaderamente horrorizó a los intelectuales fue el tono repulsivo de su autodegradación, que el poeta exageró deliberadamente. Eberto Padilla salió malherido, pero el daño que le hizo a Fidel fue inconmensurable. Los procesos de Moscú fueron así. Aquella mancha cayó sobre el estalinismo. En los años 30 y pico, esos procesos de Moscú marcó al estalinismo y todo el mundo supo lo que era el estalinismo. Yo pienso que hay un libro que puede explicar mucho sobre este tema, quizás lo que pasaba por dentro de Padilla, y es el libro de George Edward, Persona non grata, que se
establecidas entre sí. Memoria non grata, sí, lo he leído, de Edwards, George Edwards, sí. Sí. Y él entabló una amistad con Padilla que lo marcó de por vida. Y él entendió muchas cosas de lo que pasaba dentro de Cuba gracias al barrio que estaba viviendo Padilla, que él fue testigo. Así que el que no haya leído ese libro, yo lo recomiendo, porque es muy interesante. Muy interesante. Ahora que hablas de George Edward, yo estaba visitando a los Padilla en Princeton una vez y llegó el correo y dice Belkis, hay una carta de George Edwards. Y abre la carta y dicen, está buscando a ver si se le puede encontrar trabajo en los Estados Unidos. Galvez, Joaquín, tú habías... No, quería señalar sobre el caso de este libro, hasta qué punto el hecho estético supera la historia. La generación mía, que es muy lesamiana, y sabe que Padilla y Lezama tuvieron diferencias estéticas en su momento. Entonces han querido devaluar este libro, diciendo que es un libro que ha sido realizado por el derecho histórico, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión con respecto al valor estético del libro. Bueno, Lezama y Padilla hay un abismo. Claro, No. Ahí hay un abismo. A Padilla de Lezamiano no tiene ni la sombra. Bueno, por cierto, el primer ataque que se le hace a este José Lezama Lima, en época de la Revolución, se lo hace Padilla desde las páginas de Lunes de Revolución, por problemas estéticos y de muchas cuestiones. Sí. Así que inclusive, sí, Eberto ha hablado de Lezama. Y hemos hablado de Lezama también. Pero le tenía respeto porque él, como sabes, después del fiasco, Lezama fue un cero a la izquierda. Lezama lo raro. Tayet no pudo publicar nada hasta 10 años después. Cohen no regresó a Cuba. Díaz Martínez se fue a España. ¿Quién es el otro? No me acuerdo, un periodista. No sé qué le pasó a él. Se perdió. Pero hubo una cierta reconciliación entre Padilla y Lezama con el tiempo ante el horror. O sea, teníamos diferencias estéticas, pero sin una coincidencia. En la mala memoria lo menciona Padilla, que es la mirada de Lezama. Pero la Fue. diferencia estética. No. Tengo una anécdota que me contó Eberto también sobre el sepelio de Lezama, que fueron al sepelio de Lezama, y el que estaba en llantos era Virgilio Piñera. Y dice, y lo único que decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin el gordo? ¿Qué vamos a hacer ahora sin el gordo? Eso es lo que decía Virgilio. Y ellos siempre estaban fajados, Lezama y... ¿Qué vamos a hacer ahora sin el gordo? Sí, pero Lezama también era otro que Bueno, eso también, Lezama se buscó muchas enemistades al triunfo de la revolución castrista, porque muchos de estos intelectuales jóvenes, entre ellos Padilla, por el carácter elitista que tenía la revista Orígenes, que dirigía Lezama, pues era un grupito y eran ellos siempre. Y entonces eso creó mucho resentimiento. Y muchos de estos intelectuales jóvenes en aquel momento arremetieron contra los originalistas desde las páginas de Lunes de Revolución. Por supuesto que el régimen azuzaba todo eso también. Era una época en que muchos de estos jóvenes, todos encabezados por Cabrera Infante, eran revolucionarios, estaban con el sistema. Incluso todos andaban armados, todos traían pistolas, porque eso está en la historia. Luego se fueron descantando como sucedió, y el ejemplo más fehaciente, y no es literario, sino que es histórico, de alguien que rompió con el régimen porque vio la raíz, incluso cometió exceso, y fue amigo mío, y lo entrevisté muchas veces, fue el comandante Ubermato, ya me aparto. Así que en el mundo de la creación se dio esto con una hazaña feroz en esos primeros años. ¿Fue así, mi querido amigo? Sí. Usted conoce mejor que yo.
Bueno, pues no lo sé. A mí lo que siempre sobre la intelectualidad cubana, lo que siempre de la época, lo que siempre me ha llamado la atención es el descubrimiento de unos inmediatamente de estar del lado correcto de la historia y de otros pasó más tiempo y después sí, y otros que han seguido, ¿verdad? Es ese vaivén entre el que tú piensas que siendo intelectuales, siendo poetas, siendo todos, vaya, claro que tienen distintas ideas, pero hay una discrepancia aquí entre personas que lees y bueno, como este señor que escribe esto no se dio cuenta antes, sino 15 años después de lo que era la revolución. Porque está la condición humana, están los egos, están las personalidades, están las apetencias inmediatas. Y un gran poeta como Padilla, a pesar de que posiblemente cuando empezó esta obra estaba atado a esas cuestiones, las trascendió. Estuvo más allá de su obra. Mira, yo lo veo así, no sé. No, sí, he tenido en la vida tres circunstancias extraordinarias de conocer a tres poetas extraordinarios también. Padilla es uno de ellos, ¿verdad? El otro es Blas de Otero, el vasco, y el otro, quizás uno de los mejores poetas en lengua inglesa, Winston Auden. Esos tres poetas, siempre que me hablaban de escribir, los tres coincidieron en lo mismo, coincidían en lo mismo. Primero, escribe lo que tengas que escribir, lo que tengas que decir. Trata de no imitar a nadie. Segundo, si lo que escribes va a ser publicado, tiene que entenderse. Si lo que escribas va a ser publicado, tiene que entenderse. Los tres, con lo mismo. Dice, si no se entiende, guárdalo como un diario, pero trata de no imitar a nadie y di lo que tienes que decir. Los tres coincidían en eso. Buenos consejos, ¿verdad? Buenos consejos. Y es interesante porque, y a mí me da una gran tristeza de que Heberto nunca haya conocido a Auden, porque hubieran ligado muy bien. Pero bueno. Hay que recordar una cosa. Aquí Anticuadra no está aquí presente hoy, pero en la época que los origenistas estaban en boga, en los años 50 y tal, también surgió un grupo al que perteneció Anticuadra, los Canucci, que era el grupo Renuevo, y ellos se oponían totalmente a todo ese barroquismo de los origenistas. Así que también en Cuba existían sus corrientes ya desde esa época revolucionarias, que ya... Renuevo surge después del año 55. Sí, pero bueno, ya finales, ya. Sí. Y no tuvo esa difusión, ni tuvo un medio como Orígenes y como la revista Ciclón, que luego también era... Sí. O sea, fue un grupo que mayormente se recitaban unos a otros, a casa de Ana Rosa Núñez se reunían, pero no hubo una publicación así en concreto, aunque alguno editó poemarios. Yo no sé si, ¿cómo se llama esta que murió, que la enterraron en Cuba? No me entierren aquí, entiérrenme allá. Caramba. Pura de El Prado sí creo que editó un libro por aquella época, pero no sé si Ana Rosa llegó a editar entonces. Ellos tenían publicaciones, pero de escasa difusión. Pero sí había un grupo. No, sí lo había. Que ponían ante todo eso. El mundo de Origen era un mundo que abrió y cerró y que tenía como voz principal, y es la que más escogió, la de Lezama, pues es la más hermética, la más difícil, la más barroca. Y generalmente los poetas y los escritores no son barrocos, son muy pocos. Entonces ven al que es barroco como un ente aparte, una cosa diferente, y si tiene cierta resonancia por
como en el caso de Lezama, que nadie lo entendía y precisamente por eso se convirtió en una persona tan admirada, porque no entiendo lo que dice, pero ahí hay algo. Y uno lo lee y dice, esto es muy enrevesado, pero hay un ritmo, hay una idea, una frase que uno interpreta de una manera. Entonces se convierte en una figura, en un mito. Y como fue también censurado, acosado, y le hicieron la vida imposible, también su nombre realzó mucho más. Pero no se va a comparar a Lezama con ningún otro poeta cubano. Lezama era un mundo aparte que abría y cerraba en el mismo. Era diferente, sí, fue algo diferente. Y además, ya que están hablando de este Lezama, yo creo que si no hubiese sido por Paradiso y la censura que sufrió, Lezama no tuviera la resonancia que tiene hoy en día. No, y la traducción que hizo Cortázar de Paradiso. Paradiso tuvo el cuidado de Cortázar, que admiró y sintió se identificó mucho con su novela, con esa novela. En fin, pero el caso es Pavilla, y te agradezco, Guillermo, que hayas venido desde Cincinnati. No, es un placer. Hasta aquí, hasta la Florida, presentando esta brillante conferencia. Ha sido muy lúcida, muy abierta, muy analítica, y que con ella cerramos este siglo, que hay que recalcar que fue idea de nuestro querido amigo, el secretario del PEN, poeta, escritor Luis de la Paz. Estas 3 conferencias fueron diseñadas, fueron dirigidas, moderadas por Luis de la Paz. Pero él en su modestia se quedó sentado ahí. Yo quise que viniera para acá, pero no quise. Y a nuestro querido Guillermo Arango, muchas gracias. Ha sido una magnífica conferencia y, repito, enaltece a el PEN Club. Muchas gracias.